Alcalde Federico Gutiérrez, gracias por acompañarnos esta mañana. Néstor, les agradezco, un abrazo y dejar claro que desde Medellín seguimos dando esa lucha, seguimos trabajando. Un abrazo y gracias. Gracias, señor. Son las 7 de la mañana, 10 minutos. Hay una noticia en desarrollo, además, acaba de esa mesa de paz. Otra vez, Camila, que estaba cerrado el micrófono. Sí, señor, que esa mesa de paz de Itagüí, es decir, esos mismos 9 cabecillas de los combos de la terraza que están en esa cárcel de máxima seguridad, mientras el alcalde Federico Gutiérrez estaba aquí en entrevista en Mañanas Blue, acaban de citar a los medios de comunicación a la cárcel. Dice que van a hacer una rueda de prensa a las 10 de la mañana, que para efectos de la logística a la cárcel deberán llegar los periodistas a las 9 de la mañana para facilitar el ingreso y el control de seguridad. Y el tema de esta convocatoria, se lo voy a leer textual: reacciones y reflexiones tras la jornada histórica realizada en La Alpujarra el pasado sábado, en la que a través de una movilización masiva los antioqueños respaldan nuestro proceso de paz urbana al gobierno del cambio, y se presentó oficialmente la creación de la Subcomisión de Niñez y Adolescencia. Asisten los voceros de las mafias, de los combos, y la delegación de paz del gobierno. No recuerdo yo una convocatoria de una rueda de prensa en una cárcel. Por los capos. No, ¿usted no recuerda que un presidente de la República haya subido a la tarima presidencial, muchas primeras veces, Néstor, al gabinete y a las víctimas? Muchas primeras veces. ¿Usted se imagina, que no estoy Néstor, seguro usted que se imagina sean buenas al primeras presidente veces? Virgilio Barco a los 15 días del magnicidio de Luis Carlos Galán subido en tarima con Pablo Escobar, alias Popeye, y el Zarco? Felipe, no quiero imaginarme lo que hubiera pasado con otros presidentes de Colombia subiendo a la tarima delincuentes. Y pero en cuyos gobiernos tengo todavía la duda de cómo hicieron para tengo la duda de cómo hicieron para salir de la cárcel. Si no estoy mal, Carlos Pizarro llegó a la casa de Nariño a saludar al pero para firmar la paz, Virgilio señor. Barco, si no lo recuerdo pero mal. Firmar la paz, pues para después de un proceso, que es para lo mismo, Héctor, que es para lo mismo que el país conocía, que creo que usted intervino, que es para lo mismo que es para lo mismo que el presidente Petro dice que está haciéndolo con estas bandas criminales. Héctor, no compare al presidente yo lo estoy oyendo, Néstor. Al presidente Barco con la situación de este momento. Barco, es cierto, recibió a Carlos Pizarro después de un proceso de paz. No lo sacó de la cárcel. Aquí no hay un proceso de paz, hay un laboratorio de paz, que es diferente, Héctor. No, aquí hay un proceso ¿cuál es el marco, que llaman de paz? ¿Cuál es el marco jurídico que están utilizando para este proceso? El Congreso lleva esperando 2 años el proyecto y el gobierno no lo ha presentado, el de sometimiento, por ejemplo. En Colombia hay una ley que permite este tipo de negociaciones y de conversaciones con el Ejecutivo, que es la que llaman la Ley de Paz Total. Entre otras cosas, se la aprobó el Congreso, le aprobó unas modificaciones el Congreso al presidente Petro. Y digo que no se la aprobó porque es una ley que, si no recuerdo mal, su número original es la 418, porque es como de 1998, algo así. No recuerdo bien cuál es el año de esa ley, pero es una ley que lleva 30 años de esa ley. Pero en Colombia hay una saque delincuentes de la calle para subirlos a una tarima. En Colombia hay una en Colombia hay amenazar al alcalde de la ciudad. Héctor está comparando no solo al presidente Barco con el presidente Duque, sino que está comparando a Carlos Pizarro con Douglas, que es un traquetico de una banda delincuencial en Medellín. El jefe de la terraza, pues imagínese. Bueno, todo esto son herederos la misma banda que entre otras cosas mató a Jaime Garzón, y le puedo seguir echando para atrás. Vínculos con Don Berna y los Paros. En Colombia hay una larguísima historia de negociaciones desgraciadas. Yo he participado en algunas y no hubiera querido haber participado. Si yo le hiciera la lista de los ampones con los que yo hablé en Caracas, pues encabezados por Iván Márquez, pues es una larguísima lista. Y allá me acompañó quien era el ministro entonces, y en fin. La larga lista de negociaciones entre organizaciones criminales y el Estado colombiano es muy desgraciada. Néstor, es muy desgraciada, y en el caso de Medellín, Néstor, hay que decirlo. En el caso de Medellín hay que decirlo, este tipo de conversaciones son todavía más acostumbradas. Ricardo recordaba temprano el tema de lo que se ha llamado la donbernabilidad, que pues, leyenda o no, en realidad había un tipo de acuerdo entre bandas criminales que estaban en la cárcel,
y las autoridades locales y nacionales, Es que, Néstor, mire, a mí me da pena con el alcalde, pero la explicación a la pregunta que usted le hizo de por qué bajaban los homicidios en Medellín, porque es que en Medellín el año pasado hubo la tasa de homicidios más baja en los últimos 75 años. Entre al periódico El Colombiano, para no decir un periódico que tergiverse la verdad, sino un periódico en el que confiamos, el periódico El Colombiano, y mire las crónicas de cómo llegamos a esa cifra. Y básicamente cómo llegamos a esa cifra por negociaciones con organizaciones criminales, negociaciones con organizaciones criminales. Presos, Medellín están detenidos, Héctor. No, mire, Néstor, los criminales en Colombia delinquen desde las cárceles. Las cárceles son oficinas de los criminales, de los peores criminales de Colombia. Esas son oficinas. Desde allá, como lo dijo el alcalde, extorsionan, ordenan asesinatos, ordenan secuestros, ordenan todo tipo de cosas. Incluso ordenan que se bajen las tasas de homicidio y dejan de enfrentarse y matarse entre ellos y se bajan las tasas de homicidio. El día que se rompe esa tregua, las tasas de homicidio se suben. En Colombia tenemos que dejarnos de decirnos mentiras. En Colombia, desgraciadamente, hay unas organizaciones criminales que son las que mandan toda esa temas de orden público en unas determinadas... Toda esa vuelta que está dando es para decirme que está bien que el presidente de la República y el ministro de Defensa suban a estos delincuentes a la tarima. Yo le digo una cosa. Toda esa vuelta es para decirme que es normal que en aras de un proceso de paz inexistente se rompa aquí, se quiebre y desde la tarima amenacen y acusen de saboteo. Pues la cuenta es Blue Radio, si usted quiere opinar. Mi cuenta Néstor Morales C para quien quiera participar de este debate, calentado, por supuesto, desde el sábado en la noche por el propio presidente de la República. Y ya que Héctor trae a colación al periódico El Colombiano cuando dice que ha registrado la baja en la cifra de muertes violentas en Medellín, yo le digo que yo me identifico completamente con el editorial del día de hoy que se llama El ocaso moral de un proyecto político, en donde precisamente dice el editorial del Colombiano que no hay nada peor que usar la simbología de una tarima enmarcado en un supuesto proceso de paz y en un acto de paz para declarar la guerra, porque lo que hace el presidente Petro en este evento es decir, los capos, los cabecillas de los combos en Medellín están de mi lado. Se uniforma con ellos poniéndose la misma cachucha, los trae de la cárcel y lo que dice es: lleno esta plaza, que además simbólicamente para Medellín es sumamente, es el centro, exacto, es el corazón de Medellín, entre la gobernación y la alcaldía. Cuando llega a sus cifras más bajas de favorabilidad en Medellín, él, según la encuesta de Bamer, 15%, y el alcalde que acaba de hablarnos, precisamente llegando como el alcalde mejor calificado con un 79%. Y llega a decir: estoy del lado de los criminales, y pone además en palabra de los criminales confesos, presos, además ellos ya completamente condenados a que traigan a la gente que trabaja con ellos en los barrios para llenar la plaza y amenazar a las autoridades. O sea, es una cosa absurda, pero sobre todo que quiebra la moral de las instituciones. A mí sí me parece que cada letra de ese editorial del Colombiano dice la realidad de lo que el presidente hizo cometiendo ese acto de guerra contra las instituciones hoy en deberíamos Medellín. Estar hablando de los trabajadores, de su reforma laboral. El acto era para eso, fueron allá a Medellín. El acto era en teoría para celebrar la aprobación de la reforma laboral. Claro, en teoría. Y escoge el presidente, por supuesto, con una intención de provocación, escoge el lugar donde peores índices de favorabilidad tienen, donde supuestamente ya habían perdido, y claro, hacen un esfuerzo grande por llenar la Plaza de la Alpujarra, que es el centro del gobierno y del poder antioqueño. Pero era para celebrar y conmemorar la reforma laboral y hablar de los trabajadores, pero el país no ha hablado de otra cosa que de estos delincuentes en tarima. Y yo sí creo que hay una gran confusión, y quienes hemos defendido procesos de paz, yo lo he hecho, he acompañado al gobierno que encabezó la negociación con las FARC, he estado en esas mesas, he defendido sistemáticamente procesos de paz, pero lo que no podemos hacer quienes defendemos la paz es confundir un proceso de paz con una estrategia donde el Estado
negocia desde la fuerza, negocia desde la soberanía del Estado y por supuesto busca salidas alternativas a la confrontación, a este desfile de delincuentes en tarimas. Es que estamos hablando de algo muy distinto. Ese exhibicionismo de la delincuencia, exaltar figuras delincuenciales de esa manera como le hizo lamentablemente el presidente, en vez de estar exaltando a los trabajadores en ese día, pues no lo podemos acompañar, no lo podemos celebrar. Y lamentablemente, Néstor, aquí lo que hay que decir con franqueza es que se trata de campaña electoral a la Cámara de Representantes de Antioquia. Y debo decir también con mucha tristeza que no únicamente... Luis Ernesto, usted cree, perdóneme, yo estoy de acuerdo con usted, eso era un acto político electoral. ¿Alguien en Antioquia quedó convencido de votar por estos señores? Sí, ¿A quién convencieron diferente? Sí. ¿A los señores de la terraza y a los señores de la... No, es que ahí está el punto más doloroso, Néstor. Yo creo que hay muy pocas personas que ven con buenos ojos esta ingenuidad del Estado negociando con delincuentes. De pronto la senadora Zuleta o algunos románticos ingenuos creen que así es que se logra la paz. Pero los que sí quedan convencidos de votar por las listas del pacto histórico, y esto es muy doloroso, pues van a ser esas organizaciones criminales. Esas organizaciones criminales que en Antioquia, ese paramilitarismo que votó, y hay que decirlo con claridad, en el 2002 por las listas que acompañaban a Álvaro Uribe Vélez y en el 2006 también, porque ya lo han demostrado así varias investigaciones, esas mismas organizaciones delincuenciales que decían, oiga, con este nos va bien, ahora están diciéndolo, con este no nos va bien es con el otro, con el de la izquierda. Eso es una verdadera tragedia para que un hombre que encabezó la lucha contra el paramilitarismo y la parapolítica en Colombia, que fue el presidente Gustavo Petro, hoy se pare al lado de semejantes criminales a hacer campaña con ellos. Con esa teoría suya, Felipe, la de Luis Ernesto, quiero decir, me está escribiendo Daniel Quintero, que estaba subido en la tribuna. Felipe, el exalcalde de Medellín, su amigo Daniel Quintero. Y me dice, ¿y Villegas no hizo alianza con ellos desde su alcaldía? ¿Y Villegas no está preso? Es que Felipe, es posible... Villegas estuvo procesado, pero hasta donde tengo entendido salió bien librado de la investigación. Felipe... No lo recuerdo, pero lo voy a precisar. Lo que quiero decir es, suponiendo que en el pasado se hizo esto, la alianza con los paramilitares, ¿están repitiendo una alianza con delincuentes? Pero la palabra clave, Néstor... Y el argumento es... que en el pasado se hizo y nosotros porque no tenemos derecho a hacer alianza con nuestros delincuentes. Pero bueno, tomo nota del mensaje que pone. Pero esto es un desarrollo del Pacto de la Picota, Néstor. Es que no olvidemos el Pacto de la Picota. Y esto es un desarrollo de lo que vimos el sábado, es un desarrollo del Pacto de la Picota. No le quepa a usted la menor duda. Es la alianza pero es un desarrollo del de gobierno con criminales. Pero ya es un desarrollo de eso, Néstor y Felipe, en un contexto de profunda decadencia del gobierno. Mire, porque aquí la palabra clave no es proceso de paz, la palabra clave es tarima. Supongamos que aceptamos la teoría de que existen unos procesos de paz con estas organizaciones, que es una teoría dudosa porque a mí varios expertos me han dicho que no es posible porque no existe el marco jurídico, pero supongamos que la aceptamos. De ahí a tener que subirlos a una tarima con el presidente de la República, con las autoridades, al lado de la fuerza pública, la misma contra la que ellos tantas veces han ordenado atentar y matar y asesinar, etcétera. Exaltarlos como líderes comunitarios, exaltarlos como líderes regionales, eso es ya otra cosa diferente. Pero para mí, Néstor, esto se produce en un contexto ya de profunda decadencia del gobierno. Básicamente es que no tiene nada más. Vayan a la Plaza de la Alpujarra o cualquiera que la vea, eso es una plaza relativamente pequeña. Y si usted para llenar una plaza que pequeña, que supuestamente iba a estar llena masivamente por los trabajadores que celebraban la reforma laboral, sí, para llenarla, lo que tiene que hacer es sacar de las cárceles a los jefes de las organizaciones criminales del Medellín, a que le lleven ahí a la gente, eso para mí no dice más que decadencia con todas las letras en mayúscula, Néstor. Muy bien, 7 de la mañana, 24 minutos, sobre el encuentro, sobre el tarimazo. Pasamos del decretazo, el decretazo a propósito no lo han derogado, Felipe, hoy martes, como lo había ofrecido el presidente Gustavo Petro. El sábado en el acto en Medellín, la directora del DAPRE tenía en sus manos el decretazo o el decreto revocando el decretazo, pero el presidente no lo firmó. Pasamos del decretazo al tarimazo, señor Álvaro. Pues este acto tiene dos partes, obviamente, la institucional y la política. La importante es la política, que es una provocación política, yo creo que con varios objetivos. Uno, pues profundizar esa confrontación que tiene con el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia. Dos, llevar la atención del tema de seguridad a la inseguridad urbana.
eso le reparte responsabilidad a los alcaldes y gobernadores y le quita un poco de la atención a la inseguridad rural. Pero sobre todo yo creo que esto lo que busca es sacar a flote desde ya el tema de la seguridad en la campaña presidencial. La estrategia puede ser buscar una polarización nacional parecida a la del proceso de paz con las FARC. ¿Con quién? Pues con uno de los protagonistas, el uribismo, y en Medellín. Y en lo institucional, pues es un acto de audacia con diálogos, pero que es excesivo hoy en día porque esos diálogos no han generado credibilidad porque han fracasado en casi todas partes. Pero el efecto político de dividir y profundizar la división en Antioquia funciona. Al exalcalde Quintero le funcionó buscar la grieta que más divide a esa sociedad. Y yo creo que quieren hacerlo ahora alrededor del tema de seguridad a nivel nacional. No sé eso de funcionó. Si yo no sé si esos eran los propósitos, pero lo que sí fue la presentación en sociedad del pacto de la picota recargado, porque el mensaje clarísimo al subir a esas personas a la tarima fue decir: los capos están conmigo, los delincuentes están conmigo. Sí. Felipe, una pregunta que me hace aquí un oyente para terminar. Sí. ¿El presidente de la República puede decidir quién sale de la cárcel en qué momento? ¿Puede sacar, liberar así sea temporalmente a algún preso en Colombia? No, Néstor, mire, usted puede, es decir, esto es lo que llaman permisos provisionales. Los permisos provisionales, si el reo está condenado, lo puede dar debidamente justificado el director del centro penitenciario. Si no está condenado, tiene que ser el juez. Un juez de ejecución de penas. Pero es que, Felipe, el director de la cárcel dio permiso porque el director del IMPEC le dijo, porque el ministro de Justicia dijo, Néstor, porque el presidente de la República le dijo. Le escribí al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, para preguntarle cuál era el sustento jurídico de esta salida de los capos de las bandas. ¿Qué responde? Dice, ese tema lo maneja directamente la Oficina de Paz. Yo no. Son permisos carcelarios, todos estaban bajo custodia del IMPEC. Entonces, claro, se desmarca también el ministro Montealegre. ¿De quién depende el IMPEC? El jefe del IMPEC es el ministro de Justicia. Claro, pero lo que dice es que esto es de la Oficina de Paz. Claro, la Oficina de Paz se le reconoce una competencia en el marco de eso que recordé hace un rato, que es lo que llaman la Ley de Paz Total, que permite que en el marco de este tipo de conversaciones, de negociaciones con organizaciones criminales, pues tengan este tipo de beneficios y otros. Pues recuerde usted que ¿quién es la Oficina de Paz? ¿Me puede recordar el presidente, por ejemplo, ya le contesto, Felipe, pero el presidente, por ejemplo, ha nombrado voceros de paz pues a criminales como Don Berna, por ejemplo. Usted sabe que Don Berna, entre otras cosas, gestor de paz, es que se llama la figura. Don Berna está en Medellín, ¿no? Y entre otras cosas participa en este tipo de conversaciones y las anima, las complementa, las ayuda. Eso es lo que dice la información oficial, yo no tengo ni idea. Pero desgraciadamente en Colombia sí, Néstor, la respuesta es... Don Berna no está en Medellín. Don Berna sigue en Estados Unidos. Él no ha sido extraditado. Don Berna es nombrado gestor de paz para participar en este tipo de conversaciones con las organizaciones criminales de Medellín. Néstor, es que mire, mi postura, Néstor, es muy simple. Aquí, pues yo los veo a ustedes aterrados y usando todo tipo de adjetivos y absolutamente desgarrados, con dolor de patria y con cosas que en Colombia llevan pasando 2 siglos. Y antes no tenían dolor de patria. Me alegra mucho que el dolor sea reciente. No eche ese cuento, pues no. Porque tener un dolor grande durante 2 siglos es muy duro. Muchas personas, mucha gente en la sociedad colombiana rechazó lo que ocurrió cuando Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y otro ex paramilitar llegaron al Senado de la República. Repudiable, absolutamente rechazable. Pero es que el cuento de que los paramilitares fueron hace unos años, hace 25 años, no hace diferente lo que está pasando hoy. Es al revés, Héctor, con todo el respeto. No, lo que hace diferente es la reacción. Usted que se indignó cuando los paramilitares llegaron al Congreso, ahora justifica que los delincuentes muy parecidos, herederos de ese paramilitarismo, estén en la tarima con el presidente. Ramón Isaza era el tercero en disputa. No muy diferente. Bueno, para terminar, Aurelio. Néstor, como dicen a veces aquí en el programa, qué fácil es desde Chapinero analizar la criminalidad de Medellín.
Yo sí invito a que se consulten las páginas de organizaciones como Casa de las Estrategias, Verdad Abierta, los mismos trabajos de AFIT, porque es que lo que estaba montado en la tarima no son unos criminales, no son unos delincuentes, es un parapoder que hay en Medellín, es un gobierno del crimen, como lo ha llamado AFIT con sus estudios. Aquí no había cualquier cosa. Lo que monta Petro en la tarima es ese parapoder que hay en Medellín, que le compite al poder legítimo en la capital de Antioquia. Es que aquí no fue cualquier cosa, Néstor. Este señor Douglas, por ejemplo, tiene el control hoy, no lo digo que lo tuvo, que ayer, que cuando lo pusieron preso, no, hoy tiene el control de Manrique y Aranjuez. El señor Carlos Pesebre tiene el control de la Comuna 13 y la Comuna 17. Son trajinados en el delito. No hay delito del Código Penal que no lo tengan. Desde robo de gasolina, narcotráfico y algo más. Sigue habiendo muertes, y muertes de jóvenes. El famoso juvenicidio en Medellín, que desde hace 50 años ha producido 58.000 muertos jóvenes, y ellos están involucrados. Néstor, lo que hubo aquí no fue el lanzamiento de la paz. Lo que hubo aquí fue poner para poder darle la autoridad política al gobierno del crimen que hay hoy en Medellín, que sigue matando. Pero Aurelio, había una diferencia. De manos del presidente de la República. ¿Cuál es la diferencia? Que antes esas estructuras, usted tiene razón, hoy siguen mandando y desde la cárcel incluso siguen coordinando todas esas estructuras en Medellín, pero estaban a un lado la institucionalidad y al otro los delincuentes. Esa es la gran diferencia. En el tarimazo se juntaron. Son las 7 de la mañana, 31 minutos. Hay una noticia urgente. Atención, comunicado alentador esta mañana sobre el estado de salud, que en segundos ampliamos, de Miguel Uribe desde la Clínica Santa Fe de Bogotá. El revuelo causado por ofrecimientos como transporte, alimentación e inclusive las supuestas presiones de grupos criminales para asistir masivamente al evento que protagonizó el presidente Gustavo Petro el pasado sábado en Medellín se quedó corto frente a lo que fue la imagen del jefe de Estado en la misma tarima con cabecillas de estructuras criminales que delinquen en el Valle de Aburrá y que hacen parte del proceso de paz urbana. En la concentración llevada a cabo en la Alpujarra estuvieron presentes líderes de las estructuras como La Terraza, La Oficina, El Mesa, La Unión, entre otras, que inclusive tienen injerencia en varias subregiones de Antioquia. Con Petro, ministros como Daniel Rojas, Armando Benedetti, Pedro Sánchez, Yanay Cadamani Foronda y altas funcionarias como las directoras del DAPRE y el ICBF, Angie Rodríguez y Astrid Cáceres, compartieron tarima José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, Freiner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo, Dairon Alberto Muñoz Torres, alias El Indio, así como Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre Ramón Chaqueta, Juan Camilo Rendón Castro, alias El Saya, Albert Antonio Henao Acevedo, alias Albert, y Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23. En el escenario, quien tomó la vocería para referirse a Petro fue alias Vallejo, quien pidió mayor compromiso al gobierno con el espacio sociojurídico para blindarlo inclusive de voces opositoras como las del alcalde Federico Gutiérrez. La otra buena noticia es el rescate exitoso en el que terminó el secuestro de 57 militares en el Cauca, una situación de tal gravedad, situación que se ha vuelto paisaje y por la que los ministros de Defensa e Interior junto a la cúpula militar se reunieron extraordinariamente en Popayán y de ahí salió la orden que es inédita de ese rescate. Y digo inédita porque antes de estas escenas de la disidencia usando a los civiles para echar del territorio y doblegar a la fuerza pública eran resueltas de otra manera, con diálogo, con intermediación de entidades como la Defensoría e incluso con organismos internacionales. Así pasó en la última sonada que había sido en marzo y también en el departamento del Cauca, en el Plateado, donde quemaron tanquetas con soldados que estaban dentro de ellas. Esta vez fue diferente. Las tropas entraron con una orden clara: rescatar, asegurar y capturar a los responsables que sí tienen el control territorial, porque se movieron a sus anchas llevando a los militares de un punto a otro. Esta mañana hay 32 personas capturadas que estaban bajo órdenes de alias Kevin, Zamora, Giovanni y Tavares, uno de los cabecillas que ordenaron esta sonada. La Operación Justicia, que fue un éxito, termina con estos soldados sanos y salvos, pero es un triunfo parcial porque el problema de fondo continúa en el departamento del Cauca.
La de ayer es una cirugía más de Miguel Uribe luchando por su vida, en el camino al milagro, un milagro que espera la familia, que esperan los médicos y que espera el país entero. Miguel Uribe lleva entonces 5 cirugías, inclusive con la que llegó al hospital el sábado 7 de junio. También la que le hicieron después para el control de la sangre, para que no fuera a causarle un problema mayor. Y finalmente la cirugía de urgencia que conoció el país el 15 de junio. A esa se suma la craneostomía, que eso es un procedimiento necesario para este caso, y también una traqueostomía, otro procedimiento de hace apenas unas horas, porque es un protocolo para todos los pacientes que llevan más de 12 días en una unidad de cuidados intensivos. Procedimiento normal y necesario en estos casos, con la buena noticia de que Miguel Uribe en todos sigue aferrado a la vida. Tienen razón el neurocirujano Hakim y la muy valiente esposa de Miguel, María Claudia Tarazona. Hay que seguir orando porque esas oraciones interceden por el milagro, pero también le dan fuerza a los médicos, esos que hacen el milagro en la tierra, fuerza de la que habló el neurocirujano en las últimas horas en sus redes sociales. El gobierno anuncia que impulsará la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. A pesar de que de manera insistente en las campañas a la presidencia de 2018 y 2022, Gustavo Petro había dicho de que en caso de ser elegido... Y es una estupenda noticia, reporta la Fundación Santa Fe de Bogotá, Felipe, el hospital en donde está siendo tratado Miguel Uribe, pasó de estado crítico a estado subagudo, que es un pasito adelante en su evolución de salud. Son esos pequeños pasos que uno celebra, ¿no? Son esas pequeñas subagudo victorias. Está por debajo de... Claro, ¿no? El prefijo sub es debajo de. Entonces, un pasito. Ya que esté vivo, padre, es una casi bendición. Milagroso, y que está mejorando de a poquito, pero está mejorando. Es lo que dice y uno se agarra de ahí para la esperanza. Cuando me preguntan de dónde coge uno esperanza, de esas cosas, de esas pequeñas victorias, de esos pequeños pasos, hay que sujetarse para seguir creyendo. Este es un pasito en la dirección de pronto estamos ante el milagro. En la Clínica Santa Fe, Felipe García. Hola Néstor, buenos días. Sí señor, un nuevo parte médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, luego de varios días sin tener noticias sobre el estado de salud de Miguel Uribe Turbay tras estas 17 noches de las que lleva el senador aquí en la Clínica Santa Fe. Dice lo siguiente: la Fundación Santa Fe de Bogotá, por solicitud de la familia, informa que el paciente Miguel Uribe Turbay continúa bajo manejo en la unidad de cuidados intensivos. Ha recibido de forma permanente y específicamente en las últimas 72 horas los cuidados médicos y quirúrgicos, entre ellos traqueostomía y gastrostomía, pertinentes a la desescalada de su estado crítico, entrando en una nueva fase subaguda al superar 16 días de evolución del incidente. Su condición es grave y su pronóstico neurológico reservado. Continuamos realizando el cuidado integral y multidisciplinario requerido con monitoreo permanente de sus constantes vitales. Reiteramos que los siguientes comunicados sobre su estado de salud se emitirán en el momento en que existan cambios clínicos relevantes. Es un comunicado nuevo, Néstor, que firma el director médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, el doctor Adolfo Ginás, luego de que el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay fuera sometido a una nueva intervención médica que, recordemos, anunció incluso la esposa del precandidato, María Claudia Tarazona, ayer a través de sus redes sociales, y que terminó, Néstor, antes de las 9 de la noche, una cirugía, una intervención tipo craniotomía en la que le cerraron el cráneo y se la hicieron, Néstor, porque el cerebro, según lo que dicen los médicos, se está desinflamando. Aquí las personas que estuvieron, Néstor, acompañando anoche en la Fundación Santa Fe de Bogotá en el altar a Miguel Uribe Turbay se dieron cuenta de un momento que fue incluso, Néstor, conmovedor, y fue el momento en el que bajó el cirujano de Miguel Uribe Turbay, un momento en el que estuvo por la noche acompañado de la familia, y dicen los que estuvieron acá presentes, Néstor, que se les vio una cara de alegría y que incluso de celebración porque Miguel Uribe Turbay salió con éxito de esta nueva intervención médica, que lo tiene en este momento en una condición grave. Llama la atención del comunicado, Néstor, que ya pasa de extremadamente grave a grave, lo que significa que Miguel Uribe Turbay está evolucionando aquí en la Fundación Santa Fe. Y este tal vez, Felipe, es el comunicado con mayores detalles en lo que van de estos 16 días de evolución
de Miguel Uribe, porque dice traqueostomía. Ojalá se haga ese milagro, Néstor. Traqueostomía quiere decir un mecanismo de ventilación, de respiración asistida, ¿verdad? Claro, que esa respiración es normalmente, Néstor, por la boca, pero siempre el protocolo de un paciente en UCI, en unidad de cuidados intensivos, que supere 10 o 12 días con esa asistencia de respiración y que sea por la boca, normalmente tienen que hacerle la traqueostomía, que es seguir respirando con esa ayuda y con ese soporte. ¿Y la gastrostomía? Es el mismo soporte, pero ya para el sistema digestivo. Okay. O sea, va a andar con la bolsita. Sí, bueno, por ahora sí, pero eso, Néstor, es subsanable en el tiempo. Es decir, cuando ya se logre recuperar y de nuevo todo su sistema funcione sin problema, esos dos procedimientos de los que habla el comunicado se resuelven. Y ha evolucionado. Ustedes recuerdan, normal. Hace 8 días estábamos con comunicados que nos decían que la situación de Miguel Uribe era de extrema gravedad. Ahora, el comunicado esta mañana dice su condición es grave y su pronóstico neurológico reservado. Sí, sigue Así siendo que reservado. Hay una evolución, pero sigue siendo un estado de salud. Pequeñas victorias. Muy grave, sí, señor. 7:40 minutos en segundos. El padre Linero en segundos, los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. La otra buena noticia es el rescate exitoso en el que terminó el secuestro de 57 militares en el Cauca, una situación de tal gravedad, situación que se ha vuelto paisaje y por la que los ministros de Defensa e Interior junto a la cúpula militar se reunieron extraordinariamente en Popayán y de ahí salió la orden que es inédita de ese rescate. Y digo inédita porque antes de estas escenas de la disidencia usando a los civiles para echar del territorio y doblegar a la fuerza. Es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 42 minutos. Cuando he planteado aquí, a partir de algunas noticias y situaciones cotidianas, la falta de compromiso ético claro y concreto, varias personas me han escrito para decirme que hace falta la clase de cívica o cátedras centradas en el desarrollo personal y no solo en la adquisición de conocimientos. La verdad, yo no estoy tan seguro de que la causa sea así de simple. Creo que el asunto es mucho más complejo, como suele suceder en todas las experiencias de la vida. De hecho, el pasado viernes estuve en Puerto Rico Meta, conversando con docentes de los municipios PEDET en medio de la Feria del Bienestar del Ministerio de Educación. Allí les compartí 3 aspectos claves que deberían tener presente en su ejercicio docente y que a mí me parece responden a esa situación de falta de compromiso ético. Lo primero, la propia salud del docente. Les recordaba a ellos que son formadores, que no solo transmiten conceptos, sino que enseñan formas de vivir. Su ejemplo, su actitud ante la vida y sus maneras de enfrentar las adversidades se convierten en la referencia para los estudiantes. La forma como ellos, los docentes, gestionan sus emociones dentro del aula tiene un impacto directo en el ambiente de aprendizaje. Ser un buen docente no se limita a la preparación profesional, también implica cuidarse a sí mismo con responsabilidad y conciencia. Lo segundo que les dije es el contexto de los estudiantes. Los niños y niñas que llegan al aula traen consigo realidades muy concretas, que muchas veces no son las mejores, no son fáciles, y por ello necesitan atención, escucha, cuidado y cercanía. Les insistía en que en muchos casos ellos son la única oportunidad que esos niños y esas niñas tienen para aprender a resolver los conflictos de la vida. Les decía en mi lenguaje, a veces ustedes son la única bendición que ellos tienen. Y el tercer aspecto que les toqué fue la manera de enseñar. La apuesta pedagógica es fundamental. El aprendizaje debe estar conectado con la cotidianidad. Es clave mostrar para qué sirven los conceptos que se enseñan. Aquí, el juego es una gran herramienta para que los estudiantes aprendan con entusiasmo y logren objetivos propuestos.
Las historias, es decir, los relatos bien contados, ayudan a comprender esas realidades que no caben en conceptos ni mucho menos en cifras. Fue un diálogo ameno y estoy convencido de que al menos estos 3 aspectos contribuyen a una formación más integral y desde allí a un compromiso más ético con la sociedad. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. La de ayer es una cirugía más de Miguel Uribe luchando por su vida en el camino al milagro, un milagro que espera la familia, que esperan los médicos y que espera el país entero. Miguel Uribe lleva entonces 5 cirugías, inclusive con la que llegó al hospital el sábado 7 de junio. También la que le hicieron después para el control de la sangre, para que no fuera a causarle un problema mayor. Y finalmente la cirugía de urgencia. La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 46 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de la final, la finalísima del fútbol profesional colombiano que hoy tendrá su juego de ida en la capital de la República. Santa Fe frente a Medellín, los rojos bogotanos por su 10ª estrella, los poderosos, el rojo de la montaña por su 7ª. Jorge Baba tendrá su primera final como técnico del equipo bogotano, apenas 3 meses en el cargo, mientras que Alejandro Restrepo buscará su tercer título como técnico profesional. Digamos que el más honor, indudablemente, la estrella conseguida al mando del Deportivo Pereira en la Liga Colombiana. Rodallega está finito, 15 goles, es el goleador de la liga, es el líder cardenal, y el León con 3 anotaciones, pero sobre todo con su rendimiento en semifinales, ha sido el generador de gol en 4 de los 5 juegos para el conjunto antioqueño en esta instancia decisiva de la semifinal. Así que será una linda final, un lindo duelo de rojos. En las últimas horas hubo banderazo poderoso, los aficionados del Independiente Medellín acompañándolo en la ciudad de Bogotá. Santa Fe podría contar con Marmolejo, Perlaza, Moreno, Olivera, Mafla, Murillo, Daniel Torres, Angulo, Mosquera, Frasica y Hugo Rodallega en ataque. Mientras que el Medellín cuenta con Aguerre en el arco, Palacios Ortiz, Londoño Martínez, Perlaza, Mosquera, Chaverra, Berrío, también hombre gol, Leoni Fridisevski, el polaco Pacho, para el ataque en la noche de hoy. No hay boletas, será una fiesta a reventar en el Estadio El Campín de Bogotá y la señal será del equipo deportivo de Blue a partir de las 7 de la noche, aquí en nuestras frecuencias y en todas las plataformas de Blue Radio. A propósito de nuestra liga, 2 noticias, digamos que a la par del tema de la final, ya la confirmación de Alfredo Arias, el uruguayo como nuevo técnico del Junior de Barranquilla, llegó a su fin el fracaso del proceso de César Farías con el Junior, el técnico venezolano ya no está más al frente del equipo Tiburón, y se anuncia a Lucas González, el regreso de Lucas González ahora como nuevo técnico del Deportes Tolima a la Liga Colombiana, ante la salida de Ismael Rescalvo, que se va al fútbol del Ecuador. En el Mundial de Clubes, muchas noticias. La primera que toca con Colombia, el momento de John Arias, el motorcito del Fluminense, que es figura líder de su equipo, que hace parte del equipo ideal, de la formación ideal de la primera fase de este campeonato del mundo, que está al nivel de Harry Kane, de Lionel Messi, de los mejores en esta instancia decisiva. Indudablemente lo de Arias, más allá de su gol, que le permitió al Flu ganar 4-2 frente al Ulsan, el equipo surcoreano, tiene al conjunto brasileño líder de su zona
por delante del Borussia Dortmund de Alemania. La otra noticia tiene que ver con la clasificación del Inter Miami, que empató 2-2 con el Palmeiras. Messi quería celebrar su cumpleaños anticipado con gol, no fue así. Hoy cumple 38 años de edad. Richard Ríos, el colombiano, fue titular y Luis Suárez, el uruguayo, se marcó un golazo en el empate del conjunto norteamericano. Porto igualó 4-4 con el Al-Ahly de Egipto. Y ese grupo se cerró con la clasificación de Palmeiras, líder 5 puntos, y el Inter Miami también con 5 unidades. Así que ya hay algunas llaves. En octavos de final del Mundial de Clubes, Inter Miami frente al Paris Saint-Germain. Sí, el antiguo equipo de Messi será el rival del Inter en la próxima fase. Y habrá duelo brasileño, Palmeiras frente al Botafogo. En otro de los grupos, el Seattle Sounders cayó 2-0 a propósito frente al Paris Saint-Germain, con Hakimi y Kvaratskhelia como los hombres de gol para el conjunto, el campeón de la Champions, que avanza. Y el Atlético de Madrid, que se despidió del Mundial de Clubes con victoria 1-0 frente al Botafogo. PSG y Botafogo van a la próxima fase. Hoy continúa el Mundial con Benfica, Bayern Múnich, Oakland City frente al Boca Juniors de Argentina, el Esperanza de Túnez enfrentará al Chelsea y Los Ángeles ante el Flamengo de Brasil. Y en la NBA, simplemente para reseñar la maravillosa fiesta de la ciudad de Oklahoma para ver a sus Thunder campeones, su primer título de NBA en el Paycom Center. Thunder ganó 103-91 a los Pacers, la serie fue 4-3. Lamentable la lesión de Tyrese Haliburton, rotura del tendón de Aquiles en su pie derecho, y sí, la brillante actuación del canadiense, el MVP de la final, Shai Gilgeous-Alexander, con 29 puntos y 12 asistencias, fue el gran héroe. Y un detalle, partido de las finales de la NBA más visto en los últimos 6 años, 16,53 millones de espectadores en la sumatoria de quienes estuvieron con ABC y además en la señal de ESPN+, datos de la consultora Nielsen. El punto más alto de audiencia fue de casi 20 millones de espectadores durante la segunda mitad, eso sí, lejos del registro histórico del 2016, donde 31 millones de espectadores disfrutaron del juego 7 entre Cleveland y la victoria de los Golden State, en ese momento el naciente Stephen Curry como gran campeón. De momento celebra Oklahoma. Los City Thunder son los nuevos reyes del mejor baloncesto del mundo. 7:51 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Los seres humanos estamos siempre en relación con los otros y necesitamos de los otros. Nadie puede ser feliz por sí solo. Nadie puede ser feliz aislado. Necesitamos complementarnos, ayudarnos. Por eso es necesario que seamos capaces de pedir ayuda, de pedir consejo, con inteligencia, con humildad y sabiendo a quién y a quién no. Porque no todo el mundo es idóneo, no todo el mundo tiene algo que enseñarnos, algo que decirnos. En eso tenemos que ser críticos. Confía en ti, cree en ti y anímate a dar lo mejor. Tú sabes. Tambores de reforma tributaria entre ceja y ceja del ministro de Hacienda, Germán Ávila, cuyo despacho confirmó este fin de semana el arribo de ese proyecto de ley a partir del próximo mes de julio. Tributaria para recaudar 19 billones de pesos a fin de amortiguar el déficit fiscal de 71,5 billones, que según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, no es culpa tanto del mayor gasto de este gobierno, sino más cuenta de una herencia que viene por cuenta de la administración anterior. Terminado el secuestro de 57 militares en el departamento del Cauca, el ejército los autorizó para que esta mañana se reencuentren con su familia. En lo estrictamente militar, esta mañana hay operativos intentando capturar a los cómplices, a quienes están detrás del secuestro, en esa caliente zona, en el cañón del Micay, en el departamento del Cauca. Hugo Mario Palomar.
Néstor, en buenas condiciones de salud, aunque impactados por la humillación a la que fueron sometidos, llegaron hace algunas horas a Popayán los 54 soldados que fueron secuestrados en medio de 2 azonadas en el Cañón del Micay, una región ubicada al sur del departamento del Cauca, este fin de semana. Los militares, que en su momento no hicieron un solo disparo y no utilizaron sus armas de dotación para evitar una tragedia, fueron rodeados por multitudes en la vereda de la Hacienda y obligados a permanecer por más de 48 horas en un polideportivo sin poder movilizarse. Luego fueron llevados al corregimiento Las Fondas, hasta donde llegaron las tropas del ejército y el Gaula de la policía para adelantar una operación de rescate de estos soldados secuestrados y capturar además a 20 personas que hacían parte de este grupo de secuestradores. Así coordinó ese momento de rescate el comandante de la Tercera División del Ejército, el general Federico Mejía. Eso tiene que ser rápido porque ese enemigo se pone a pensar qué es lo que va a hacer. Entonces, de manera inmediata, capture todo lo que hay en flagrancia porque son los que dejaron allá botados los soldados y huyen ante la presencia de la fuerza pública. ¿Listo? Fue una operación de rescate limpia, sin heridos y unas capturas de personas que estaban de civil, capturas en flagrancia, de acuerdo con lo que ha reportado la fuerza pública. Los 20 capturados han sido ya dejados a disposición de la Fiscalía para que adelante una investigación y establezca su relación con la disidencia Carlos Patiño de las FARC, que es el grupo criminal que delinque en esta zona del departamento del Cauca y que desde hace meses ha intentado expulsar a los militares de este Cañón del Micay, que es una zona para traficar con drogas hacia el Pacífico colombiano. El comandante encargado del ejército, el general Eric Rodríguez. El mensaje es: esto no se va a tolerar más. Este es un delito que no va a quedar impune. Por el bien del Estado colombiano, por el bien de la sociedad, por el bien de los habitantes de Argelia, del Tambo, de las regiones apartadas, a los soldados de la patria y a nuestros policías hay que respetarlo y hay que apoyar. La operación Perseo continuará en el Cañón del Micay, a pesar de que esta es la segunda vez este año que militares y policías son secuestrados en medio de estas azonadas que son organizadas por las disidencias de alias Iván Mordisco. El pasado 6 de marzo fueron secuestrados, recuerden ustedes, 28 policías y un soldado en esta misma zona del departamento del Cauca. El ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, desde Popayán, dijo que a pesar de esto, las Fuerzas Armadas estarán siempre a la ofensiva y que no ha recibido ninguna instrucción de reducir las operaciones militares. Personas sentadas desde sus cómodos escritorios están desinformando en algunos casos, diciendo que las fuerzas militares y la Policía Nacional están con las manos atadas. Es algo totalmente falso. Si estuviéramos atados... Ahora la fuerza pública, Néstor, anuncia que su objetivo principal allí en el Cauca es la captura de alias Kevin, el cabecilla de este grupo disidente de las FARC, que estaría detrás del secuestro de estos soldados. Por la captura de este sujeto, las autoridades están ofreciendo una recompensa de hasta 500 millones de pesos, Néstor. Gracias, Hugo Mario. No lo permitiremos más, dice el comandante del ejército. La clave es el adverbio más. No lo permitiremos más. Lo han permitido en los últimos años. En el grupo de secuestrados estuvo el soldado Braulio Guacales, que ya está en libertad. Soldado Guacales, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a usted y a todos los colombianos que escuchan Blue Radio a esta hora de la mañana. Pues me alegra saludarlo. ¿Cómo están ustedes, soldado? Felices, contentos de poder volver a la libertad, de poder hablar nuevamente con nuestras familias, nuestros seres queridos, claro. Y pues darle gracias más que todo al Ejército Nacional, a nuestros mismos compañeros, porque se haga eso realidad. Ya le voy a preguntar de ese operativo que dicen en términos militares fue limpio. Soldado, ¿quién lo secuestró? Primero que todo, quisiera saber cómo fue. ¿En qué momento se enteraron ustedes que disidentes de las FARC estaban detrás de este secuestro? ¿Quién nos secuestró? Es algo que yo no le puedo decir porque pues nosotros lo que sentimos, miramos, llegaron fue una aglomeración de gente que buscaba era como separarnos en grupos pequeños, sabiendo que nosotros eso nunca lo podíamos permitir como pelotón, ya que es más fácil tener controlado a un solo grupo que a varios. Si hubieron o no hubieron disidentes de la FARC o de pronto personas que integran estos grupos al margen de la ley, no le podía decir tampoco porque pues simplemente yo nunca había mirado a esas personas sino hasta la vez. Soldado. Hasta esta vez. Claro. ¿Cómo los obligan a ustedes a no movilizarse? Cuando una persona, en este caso 57 militares, están secuestrados
¿Es porque cuentan ellos con alguna medida coercitiva? ¿Ellos estaban armados o ustedes por qué deciden no forzar o intentar salir? No, en ningún momento se le miraron armas de fuego, ya que en ese sentido pues nosotros hubiéramos reaccionado de pronto de otra manera, y de pronto eso es lo que piensan también ellos o los campesinos. En cuanto que hubo de pronto la población civil o campesinos que a uno le cuentan o le comentan o se escucha entre ellos que dicen que los obligan a ir porque si no les cobrarían una multa. Igual también en el trayecto que nos llevaban a nosotros de un viaje a otro, ellos llegaban a las bombas de gasolina donde los señores que atendían, o sea, llegaban, trataban como de esconderse o le ponían mala cara porque pues obviamente o seguramente esto nunca iba a ser cancelado. Entonces eso se sabía que de pronto puede haber algún otro interés. Claro, pero soldado, permítame insistir en esto. Si no había ninguna medida coercitiva, si no había armas de por medio, ¿ustedes por qué aceptan quedarse allí y no intentan salir? La aglomeración de la gente, la presión que tienen ellos, o sea, no, se nos perdió la comunicación con el soldado Braulio Guacales. Ricardo, fueron más de 80 horas. Uno de los 57 militares que estuvieron secuestrados durante más de 80 horas por integrantes de la comunidad en el Plateado, en el suroccidente. Fíjese que resalta el ministro del Interior, Armando Benedetti, la forma en la que reaccionan estos soldados, que dice él, pudieron haber respondido de otra manera, pero les reconoce el hecho de no utilizar el armamento en esa circunstancia. Pero sí decía esta mañana más temprano otro soldado, Néstor, que ellos no dormían, que vivieron momentos tensos porque era muy difícil la situación con más de 200 personas rodeándolos. Soldado Guacales, ¿cómo fueron esas más de 80 horas allí rodeados por la comunidad? Prácticamente fue una tortura, o sea, psicológicamente, digámoslo psicológicamente, porque ellos de pronto no nos hicieron un maltrato físico, pero sí de pronto la manera en que aplaudían, se reían, toda la población nos miraba, unos con rabia, otros como con pena. Eso era algo como el orgullo militar que yo tengo, para mí fue pisoteado, pero gracias a Dios fue recuperado cuando las mismas tropas del ejército llegaron de nuestra liberación. ¿Esas personas de la comunidad allí en el Tambo estaban armadas, soldado? Que yo haya mirado que ellas tenían algún arma, no, nunca. Y entonces, pero sí de pronto... y entonces, perdóneme la pregunta, ¿cómo fue posible que ustedes capitularan ante unas personas desarmadas? La aglomeración de gente y la presión que hacen, y como la presión como por tratar de dividir el pelotón, eso era como muy, muy difícil.